La idea es, como les dije anteriormente, tratar de que todos estemos informados y conocer cómo abordar los casos de dengue, si sirve de algo, capaz nosotros acá en fútbol, en lo que fue la Villa Olímpica, nosotros, por ejemplo, en fútbol amateur hemos tenido 5 casos y uno sospechado que hasta ahora no tenemos resultado. Y también eso con los chicos de fútbol amateur y hemos tenido un caso con un profesor, uno de los técnicos, que tuvo también dengue. Entonces, frente a esta vorágine y dudas de cómo abordarlo y cómo sobrellevar esto, es que se decidió armar esto en forma consensuada, independientemente de lo que ha pasado la semana pasada, que es de público conocimiento, con el caso de un chiquito de fútbol amateur, que fue Jair Rodríguez, y que valió la pena aclarar que no fue un caso de dengue, sino que fue otra la causa, lamentablemente, de su fallecimiento. Entonces, la idea es ponernos de acuerdo cómo avanzar sobre este tema, para lo cual vamos a definir y sabemos que la enfermedad se transmite por la picadura de un mosquito, más específicamente por la hembra de la Aedes aegypti, y que este mosquito tiene 4 serotipos, es decir, es una familia que tiene cuatro, cuatro hermanos, por decir así, bueno, que son el uno, 2, el 3 y el 4, y que cada uno se comporta de distinta manera, siendo los que se comportan con mayor gravedad el serotipo grado 2 y el grado 3. Una vez que uno se infecta con uno de ellos, queda inmunizado para ese serotipo, eso es importante saberlo. Por lo tanto, en caso que existiera en algún momento un nuevo dengue y con síntomas, seguramente se va a tratar de otro serotipo, no del que ha sido infectado en primera instancia. Saber que la cantidad de gente que se infecta es muchísimo, pero también son muy pocos los que se enferman y muy pocos los que lamentablemente terminan falleciendo, por lo cual es importante saber que la tasa de mortalidad está por abajo del 0,05%. Entonces, esto también es un poco de sacarnos un poco esos miedos o esos mitos de que si tenés dengue te podés morir en forma inmediata o etcétera, sabiendo que esto lamentable, por suerte, mejor dicho, hoy los riesgos de que suceda eso es mínimo y sobre todo teniendo en cuenta cómo actuar rápidamente frente al problema. Y aquí fíjense ustedes, vamos a hacer primero, vamos a hablar de datos de alguna manera estadísticos para que empezar a entrar un poco en tema con respecto a esto. Y fíjense ustedes aquí lo que pasa en la región de las Américas. La tasa de letalidad prácticamente está por abajo del 0,03%, con lo cual es muy vago y esta va bajando en el transcurso. Acá tenemos las distintas semanas de este año. Esto es un dato actualizado del 2024 y lo último que vemos ahí abajo es la semana 7 de este mes, que sería para fines de febrero. Por lo tanto, son datos actuales con respecto a lo que vamos viendo hoy en dengue en América. Si vamos a mirar el mundo en general, vamos a ver que hay zonas donde es frecuente y continuo y nosotros en la parte prácticamente centro, como la zona noreste de nuestro país, es donde estamos teniendo mayor números de casos de dengue. Por lo tanto, empezar a ubicarnos y saber, y esto es importante, porque nosotros que trabajamos con deportistas y muchos de nuestros deportistas viajan al exterior o terminan viajando, es bueno saber a dónde vamos y saber cómo prevenir la posibilidad de esta picadura del mosquito. Después charlaremos de qué manera, pero saber cómo prepararnos para ese viaje al momento de tener que tomar esa decisión. Si nos enfocamos en América, vamos a ver que en América del Sur hubo un aumento significativo de casos, más específicamente en los países que bien están marcados ahí de color naranja. Entonces, hubo un aumento en estos últimos tiempos y seguramente mucho tuvo que ver también la parte del cambio climático. Esto que trato de mostrarles aquí, esto es una estadística de la situación en Argentina, donde fíjense que de la semana 31 del 23 a la semana 6 del 24, la cantidad de personas infectadas, y si vamos a enfocarnos ahora un poquito más adelante, hasta la semana 7, vamos a ver que hubo un aumento significativo de casos. Esta cifra representa un incremento del 226% en comparación al mismo periodo del 2023,
y de un 300% o más con respecto a los últimos 5 años. Es decir, ¿hubo un aumento de dengue? Sí, hubo un aumento de casos de dengue. Por eso es importante también empezar nosotros a estar actualizados con esto y saber cómo prevenirlo y cómo trabajar frente a un caso sospechado o confirmado. Entonces ahí vemos los números de aumento de la semana 6 a semana 7. También si empezamos a comparar distintos años como casos históricos y comparación con los actuales, también vemos que acá si bien están los datos del 2022-23, todavía obviamente 23-24 recién empieza, pero ver que hubo un aumento también significativo con los años anteriores, donde también hubo picos de dengue y hoy prácticamente, como vimos anteriormente, está superado prácticamente en un 200-300% con los años anteriores. Como dijimos anteriormente, existen 4 serotipos. Y la realidad es que hoy aquí en la Argentina se han visto solamente 3, más específicamente 2, que es el 1 y el 2. Acuérdense que hablamos que el 2 y el 3 serían los que producirían, entre comillas, los que tienen mayor posibilidad de desarrollar el dengue grave. Entonces acá tenemos 1 y 2, ahí se ve en esa tabla cómo han sido registrados, y si nos vamos a guiar en esta tabla, vamos a ver que solamente se han visto 8 casos de dengue serotipo 3 en Entre Ríos. Entonces, hoy prácticamente los serotipos que tenemos en la República Argentina se trata del serotipo 1 y 2. Así que eso también es importante saberlo para que de alguna manera también quedarnos tranquilos que uno de ellos es el más leve y el otro puede desarrollar uno grave, pero bueno, con prevención podemos obviamente disminuir las secuelas o las complicaciones. Si distribuimos a la Argentina en regiones, vamos a ver que las 2 regiones más comprometidas es la zona centro, de la cual somos parte nosotros, Buenos Aires y Capital Federal, y la zona del noroeste, que es donde corresponde la parte de Mesopotamia y parte de Chaco. Es decir, son las dos regiones de la República Argentina donde existe mayor número de casos de dengue. Esto también, vuelvo a repetir lo que dijimos antes, es importante para los que vamos a manejar o viajar con deportistas que terminan viajando al interior o exterior, tener en cuenta todos estos datos porque es también para mejorar la prevención, pensando en que tenemos que llevar repelentes, en que tenemos que llevar de alguna manera ropa cómoda y un montón de cuestiones que van a trabajar en prevención para que nuestros deportistas corran el menor riesgo al momento de tener que viajar a zonas donde existen mayor caso de números de dengue. Si nos vamos a enfocar según las edades, vamos a ver que las poblaciones más comprometidas, obviamente las personas más activas, son las que más salen de alguna manera afuera, donde están más en el exterior, en este caso deportistas que están más al aire libre y en contacto con el pasto o con digamos, a cielo abierto. Por eso es que vamos a ver que las poblaciones se manejan prácticamente entre 15 a casi 45, 50 años y tiene que ver pura y exclusivamente con gente de trabajo activo y que se maneja en la zona exterior. Entonces también saben que son las poblaciones más comprometidas que vamos a tener en estos casos de dengue. Acá buscamos unos datos de las comunas, para que tengamos en cuenta, por ejemplo, Vélez, creo que Versalles corresponde, si mal no recuerdo, a la comuna 10. Creo que estamos en comuna 10 con Vélez y creo que, bueno, ahí fíjense que el número de casos de dengue realmente no es tan significativo con respecto a otros sectores como es la comuna 1, que creo que es Puerto Madero y zona del centro, la comuna 11 creo que es la zona de Devoto y aledaños, agronomía, y la comuna 15, si mal no recuerdo, me parece que es la zona de Chacarita y Paternal. Esas son las 3 comunas a nivel de capital federal donde tenemos mayor casos de dengue en este momento. Y esto acá también mostramos cómo fueron los casos confirmados y probables hasta la semana 7, que fue la semana anterior, donde vemos que efectivamente hubo una caída significativa con respecto a las semanas anteriores, y eso tuvo que ver mucho también con el cambio de clima y con que obviamente también las lluvias que estuvimos en los primeros meses de febrero o mediados de febrero, que fueron bastante fuertes, también eso favorecieron para que tengamos varios charcos de agua y para que también el mosquito, en este caso el de dengue, vaya reproduciéndose con más número, más allá de todos los mosquitos que nos encontramos en el resto.
Si vemos este gráfico que les pusimos aquí, fíjense que los casos del 2024 se comenzaron mucho antes que el resto de los años, es decir, prácticamente se adelantó en 3 o 4 semanas con respecto a lo que teníamos en el resto de los años, y esto, vuelvo a repetir, tuvo que ver seguramente con el cambio climático y por la presencia de lluvias, donde han dejado de alguna manera lugares con charcos, con agua, donde obviamente el mosquito se cría y se va reproduciendo en forma más rápida. Pero hubo un adelanto significativo con respecto a la aparición de casos de dengue con respecto a años anteriores. Se ha adelantado prácticamente en 3 o 4 semanas de lo que veníamos acostumbrados a verlo. Entonces, como vemos, como pusimos ahí, como puede observarse en ambos gráficos, la temporada actual inició con anterioridad en comparación a las temporadas anteriores, registrándose un aumento de casos en las primeras semanas del año 2024. Y esto que vemos aquí, donde dice desde el inicio de la temporada 23-24, en la semana 27 del 23, 2 de julio, hasta la semana 7 del 24, hace 15 días, 11 al 17 de febrero, se notificaron 3.308 casos sospechosos de enfermedad transmisible, en este caso del mosquito Aedes aegyptus, todos correspondientes a dengue, excepto un caso de fiebre amarilla chikungunya. Entonces, es importante esto, saber que hoy en día la mayoría de los mosquitos se van, digamos, lo que nos pueden contagiar, más allá de que existe la chikungunya, la fiebre amarilla, el Zika, hoy la mayoría de los casos se trata de dengue. Si vamos a hablar propiamente del mosquito, este mosquito vive cerca de las personas, vive en interiores y cerca de las personas. Y descansa en zonas frescas y sombreadas, por eso en las casas como armarios, áreas de lavandería, muebles. Son muy rápidos y son difíciles de atrapar. A todos nos cuesta un poco más hoy agarrar los mosquitos, que antes era más fácil, pero bueno, estos son muy rápidos y son difíciles de tomar. Y como se ubican generalmente en zonas bajas, en zonas que están por abajo del piso, es por eso que generalmente las zonas más picadas, por decir así, son los pies y tobillos, y generalmente produce una picadura indolora, aunque puede picar, pero es indolora, y generalmente se alimenta durante el día. Y esto es importante porque, suponiendo que hablemos de prevención, después vamos a ver un poquito más por qué elige a los deportistas, ¿no? Es decir, por qué a los deportistas lo eligen más de picar a una persona que no hace deporte. Entonces, es saber que el mosquito, después del amanecer hasta el atardecer, es donde más le gusta. Así, apenas amanece sale y cuando empieza a atardecer sale. Entonces, ahí tenemos que también tener en cuenta esto al momento de sacar a nuestros deportistas o a nuestros equipos o querer salir a correr, tratar también de saber elegir tal vez los horarios para hacer la actividad física, para disminuir la posibilidad de encontrarnos con el mosquito en el momento que estamos saliendo para afuera, independientemente de todo lo preventivo que vamos a ir hablando posteriormente. Entonces, actúa generalmente después del amanecer hasta al atardecer, con picos en ambas partes. El mosquito del dengue llegó acá a la América en un momento porque venían los neumáticos desde un tiempo atrás, hace muchísimos años, los neumáticos que alguna vez empezaron a importar de Japón, y como los neumáticos tenían un poquito de líquido o agua entre ellos, era una zona de alguna manera de cultivo, y de esa manera fueron llegando aquí a la América casualmente de esa forma, a través de los neumáticos, digamos, el transporte de neumáticos o importación de neumáticos desde el Japón. Y dijimos antes, ¿por qué eligen a los deportistas? Y porque una de las cosas que les gusta al mosquito es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono con la actividad física en un deportista prácticamente se multiplica por 4. Y a su vez esto, como también hay una acumulación de ácido láctico, al mosquito le gusta ese olorcito, como pusimos ahí, a chivo o a transpiración, es por eso que el mosquito elige al deportista al momento de tener que picar. Elige al deportista en vez de un sedentario, porque le gusta el olorcito del deportista por todo esto que estamos de alguna manera manifestando. Si a esto le agregamos que esto, que si bien no está escrito acá, pero lo podemos decir, cuando uno se va a poner el repelente, digamos, lo conveniente y lo que se sugiere es que el repelente sea colocado también en la ropa. ¿Por qué en la ropa? Porque
de esa manera no se nos va a ir tan fácilmente en caso de tener que colocarlo sobre la piel, y con la transpiración se lava mucho más rápido y en el transcurso de 2 o 3 horas ya no tenemos la función en este caso del repelente. Por lo tanto, también ponerse sobre la ropa porque eso también ahuyenta en este caso al mosquito. Como vimos, los basurales en las ciudades son un lugar donde se pueden acumular agua y por ende es donde el mosquito se aloja. Y una de las grandes preguntas que uno dice, ¿sirve fumigar? ¿Sirve fumigar todo para matar al mosquito? La verdad es que no sirve tanto. ¿Por qué no sirve tanto? Porque fumigar mata a los mosquitos, al resto de los mosquitos, que son los que se terminan de alguna manera comiendo o matando al mosquito del dengue. Sí se justifica hacer una buena fumigación en caso de que uno encuentre que en esa manzana donde vos vivís ya hubo 3, 4 casos de dengue y entonces es seguro que el mosquito está circulando por la zona, o al menos hay mosquitos infectados que han picado ya a 2, 3 personas y esos mosquitos que han picado a esas 2, 3 personas están infectados y pueden transportar de alguna manera el dengue. Pero no es una condición sine qua non la fumigación de todos lados porque eso también altera el ecosistema que termina matando al mosquito del dengue. Entonces, como dice ahí, las fumigaciones masivas matan a las libélulas que cazan mosquitos. Deberían fumigarse cuando haya que eliminar los mosquitos en una manzana concreta, por ejemplo. ¿Y dónde se aloja el mosquito? El mosquito, también eso es importante saberlo, es decir, se colocan los huevitos de ellos, se colocan 1 milímetro por arriba del agua, es decir, no están en cualquier lado, están justo por arriba, por eso la importancia de desmalezar, de limpiar los baldíos, de limpiar los charcos, de hacer un montón de tratamientos preventivos en los lugares, porque los huevitos se pegan 1 milímetro por arriba del agua. Entonces, sacando el agua, no tiene la posibilidad de alimentarse ni crecer esos huevos y por ende el crecimiento de ese mosquito o el número de mosquitos. Tener cuidado con las pelopinchos, es decir, dejar el agua ahí por el tipo de superficie de la pileta también alojan mucho huevo de mosquito y son un criadero. Y tener en cuenta también que si el agua está verde, eso es un ecosistema que no debemos romper, es decir, no hay peligro que el agua esté verde. Es decir, pero sí, obviamente, que no haya agua porque el mosquito, insisto, no está en el agua, sino que está 1 milímetro por arriba del agua. Como dice acá, si nosotros vemos el distintos tipos de escenarios según la época que vamos a tener, nosotros hoy estamos en un escenario de riesgo alto, donde tenemos presencia del vector con existencias de casos confirmados de dengue, chikungunya, fiebre zika y fiebre amarilla. Como dijimos, la mayoría de los casos, el 99% de los casos, se trata de dengue. Por lo tanto, hay una circulación viral regional confirmada. Y esto también es importante porque al momento, ya después vamos a ver, al momento de tomar la decisión de cómo estudiar ese caso sospechado, en zonas donde ya tenemos confirmado, estamos en zona o escenarios de alto riesgo, también el manejo de ese diagnóstico va a ser un poco distinto. Entonces, la forma de transmisión del dengue a través de este mosquito no es ni más ni menos que por la picadura de este mosquito infectado. 1 de cada 4 infectados con dengue se enferma. Es decir, como vimos anteriormente en los primeros slides, dijimos que hubo 400 millones en las Américas de infectados, pero solamente se enfermaron 100.000. Entonces, no todos presentan la enfermedad de dengue cuando son picados. Y las personas que se enferman, como dijimos anteriormente, la pueden hacer de forma leve o forma grave. Y la forma grave es la que nos puede hacer correr riesgo de vida en pocas horas. Entonces, es importante saber esto, que primero, no nos contagiamos de persona a persona. La única forma de contagiarnos es a través de la picadura del mosquito, es decir, la picadura del mosquito que picó a Daniel Stumbo, se infectó y ese mosquito fue y picó a Federico Torrengo y se infectó. Pero no porque yo haya estado hablando con Federico Torrengo se haya infectado, sino que el vector, el que transmitió la infección, en este caso fue el mosquito que me picó primero a mí. Entonces, no se transmite de persona a persona. Y tener en cuenta también que no en todo momento el mosquito termina, si me pica a mí en el momento de mi dengue, no en todo momento mi viremia
va a ser causa de infección. Como dice ahí, las personas infectadas presentan viremias desde un día antes de presentar la fiebre y 5 a 6 días posteriores a la fiebre. Por lo tanto, hay prácticamente una ventana de casi una semana donde yo tengo la viremia, que si el mosquito me pica a mí, ese mosquito puede infectar. ¿Y por qué es importante esto? Porque obviamente no me voy a enterar si tengo dengue, recién me voy a enterar cuando empiezo a tener fiebre. Y cuando empiezo a tener fiebre, yo lo que tengo que hacer, y con sospecha de dengue, cuando vamos a ver el resto de los síntomas, me tengo que aislar. Me tengo que aislar y me tengo que encerrar en un lugar, tengo que colocar lugares cerraditos donde no tenga la posibilidad un mosquito de picarme a mí, aunque sea por una semana, para que ese mosquito que me pica a mí se infecte, no vaya a infectar a otra persona. Y es por eso lo que hablamos anteriormente, que lo ideal es a veces fumigar en una manzana, porque capaz un mosquito que me picó a mí, que estaba infectado, cruzó el mosquito y picó al vecino. Y generalmente en esa manzana van a ver que hay 4 o 5 infectados de dengue, entonces ahí sí justificaría la fumigación. Entonces, las personas infectadas presentan viremia desde un día antes hasta 5 días posteriores a la aparición de fiebre, y si durante la viremia el mosquito pica a otra persona, se infecta y permanecerá infectante el resto de su vida. Es decir, es importante esto tenerlo en cuenta porque cuando uno sospecha, hay que aislarse para disminuir la propagación, en este caso del virus. Las manifestaciones clínicas, como dijimos anteriormente, muchas personas las pasan en forma inaparente y totalmente asintomática. Pero los que presentan manifestaciones los van a hacer prácticamente después de 5 o 7 días de incubación y los pueden hacer en forma leve como grave, como está descrito ahí. Y van a ver cada uno de esos síntomas en los distintos tipos de grados de dengue. Entonces, lo importante es saber que la evolución es sistemática y dinámica, ¿sí? Que no se puede predecir y que se debe hacer un seguimiento y un control estricto. Por eso es importante empezar a conocer los síntomas, como bien figuran ahí: dolor intenso, malestar general, cefalea, dolor retroocular, dolor muscular, dolores articulares. Después, bueno, los graves se manifiestan con otras cositas más, pero ya en la presencia de estos tenemos que empezar a pensar y sospechar en este caso. Y después vamos a ver cómo nos vamos a manejar en los protocolos para, según la sospecha y la aparición de este tipo de síntomas. Es importante ver que los bebés y las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de presentar dengue grave, y obviamente personas que tienen alguna inmunodepresión o algún cuadro previo con compromiso de su salud también son más vulnerables a la picadura del mosquito. ¿Cómo cursa la enfermedad y qué etapas de la enfermedad? Vamos a tener de alguna manera 3 etapas. La incubación general, hay periodos de incubación, como dijimos, de 5, 7, 4 a 10 días, y generalmente se habla que dura aproximadamente 2 semanas. Hay casos que hoy en día, más allá de que se recuperan en 2 semanas, nosotros que trabajamos con deportistas, esos deportistas vuelven con un estado de salud o deportivo muy bajo, con pérdida de peso, con pérdida de masa muscular, con falta de alguna manera de capacidad aeróbica. Entonces, tal vez la recuperación de ese deportista no es a las 2 semanas. Y esto tienen que dejárselo claro a los profes, porque los profes, acá, por ejemplo, uno los pide rápidamente para que estén en campo, pero la realidad es que cuando vuelven, no vuelven en las condiciones óptimas, y obviamente hay que hacer un periodo de adaptación de mínimo una semana, 10 días, para estar prácticamente a la par del grupo. Con lo cual, si uno habla de 2 semanas, es para una persona sedentaria, pero para un deportista, seguramente para estar en condiciones y estar de alguna manera a la par del grupo, le puede llevar casi no menos de un mes. Entonces, tener en cuenta esto, porque pasa que son 2 semanas, acá tranquilo. No, hay que darle tiempo también, y según cómo haya quedado, darle la vuelta al retorno al deporte. Entonces dijimos, hay una etapa que es la etapa febril, una etapa 2 que es la crítica, y de alguna manera les diría que es la más peligrosa, aunque me parece que ya desapareció todo. Y después tenemos la etapa 3, que es la etapa de recuperación. Si vamos a la etapa febril, que dura más aproximadamente, puede llegar a durar hasta una semana, es la que se asocia, como dijimos anteriormente, a la viremia, que es donde generalmente uno puede transmitir el virus y el bicho, o en este caso el mosquito, te pica. Entonces, ese paciente hay que aislarlo, hay que mantenerlo con un tul, con repelente, cuidar que no tenga exposición a la posible picadura del mosquito para que no se transmita. Y los signos o síntomas que vamos a tener va a ser fiebre,
deshidratación, dolor muscular y articular, dolor de cabeza, sensación de desgano, astenia, exantema, prurito, síntomas digestivos, dolor abdominal, diarrea. Es decir, todos esos síntomas pueden aparecer en la etapa febril. Si a esto nosotros le hacemos un laboratorio, podemos llegar a encontrar una disminución de los glóbulos blancos con un aumento de los linfocitos. Esto más para los médicos que podemos llegar a estudiar, no necesariamente es para todo el resto, pero saber que también si hacemos un laboratorio podemos encontrar estos valores con una leucopenia, que es la disminución de alguna manera de las plaquetas y un aumento de las enzimas del hígado, es decir, las transaminasas. Es decir, puede haber un pequeño impacto en hígado, puede haber un pequeño impacto en la zona de la sangre, que dan estos valores que nos pueden guiar a que estamos en presencia, en forma indirecta, de un caso de dengue. Y después vamos a la etapa crítica. Una vez que pasa esto, que tenemos un diagnóstico, que puede llegar a durar 2 a 5 días, y realmente el mayor control de esto tiene que ser en las primeras 48 a 72 horas. ¿Y por qué? Porque aquí es donde se le va la fiebre. El, el paciente, el deportista, no tiene más fiebre, dice, bueno, ya estoy bien, pero es aquí donde pueden aparecer las peores complicaciones. Por eso es que en estas 48, 72 horas, hasta 4 o 5 días también, pero principalmente entre las primeras y 48, entre las primeras 48 y 72 horas, tener y estar muy atento a las formas clínicas graves. Hay que darle las pautas de alarma al deportista, al paciente, de lo que puede llegar a sentir y en caso de tener el mínimo síntoma, automáticamente consultar y tratarlo como corresponde. Pueden aparecer esto como vimos acá, puede haber una extravasación de plasma, puede producir un shock, puede producir un aumento en laboratorio del hematocrito por extravasación obviamente de líquido a través de los vasos y descenso de las plaquetas, con lo cual esto puede producir también trastornos de alguna manera en la coagulación. Entonces, después de la etapa febril, cuando se va la fiebre, tenemos 48 a 72 horas donde tenemos que ser realmente muy cuidadosos y seguir al paciente porque es aquí donde pueden aparecer las complicaciones del dengue. Entonces, como dijimos anteriormente, controlar en forma estricta al paciente en las 48 horas posteriores al cese de la fiebre. Esta es la etapa de mayor riesgo de las complicaciones. El cese de la fiebre, el enfermo puede mejorar o, lamentablemente, empeorar. Y esto es lo que hay que marcar fundamentalmente, los signos de alarma y de hablarle bien claro al deportista o al paciente, decirle, si tenés esto, tenemos que actuar en forma inmediata. Y uno de los signos más importantes es el dolor abdominal, que es un signo de prestar atención y tiene que ver con extravasación líquido, lo cual produce de alguna manera, entre comillas, una citis a nivel abdominal. Después viene la etapa de recuperación. Como dijimos anteriormente, generalmente se hace evidente la mejoría, después de prácticamente esos 10 días, a lo sumo 2 semanas, viene la recuperación y puede aparecer a lo sumo un exantema, que son unas manchitas en manos y en plantas de pie que medio que pica un poquito. Y vuelvo a repetir lo que le dije anteriormente. El tema de que esté en recuperación, no tenga más fiebre y haya pasado de alguna manera la etapa crítica, no significa que el deportista esté en condiciones, valga la redundancia, deportivas, físicas, fisiológicas, para retomar el entrenamiento en forma normal. Tenemos que hacerlo en forma progresiva y si podemos hacerlo a través de una readaptación progresiva para después entregarlo, en este caso, al grupo o al equipo. ¿Cuándo sospechar dengue? Esto ya hablamos un poco de todo, pero fundamentalmente cuando tenemos fiebre, y fundamentalmente si tenemos fiebre en más de 2 días, y aparecen 2 de todos los síntomas que tenemos abajo. Es decir, si tenemos fiebre 48 horas, sin afección de vías superiores, ni otra etiología definida, si tenemos dolor de cabeza, sensación de malestar, diarrea, vómitos, náuseas, manchas cutáneas en la piel, es decir, petequias, 2 de estos signos que encontramos acá, estos síntomas, más fiebre, es un caso de sospecha de dengue. Entonces, actuar rápidamente frente a estos casos. Generalmente, frente a estos casos, puede uno pedir un laboratorio, insisto, un laboratorio que no termina siendo específica o prueba específica para dengue, simplemente nosotros encontrando un hemograma, como dijimos anteriormente, que es un análisis de sangre con alteración de la función renal, hepática, alteración del coagulograma y algunas alteraciones de algunos números, ya indirectamente nosotros podemos sospechar que se trata
de un caso de dengue. Después tenemos en forma más específica, y vamos a ver cuándo las pedimos, si pedimos estudios específicos para dengue, sea serología, sea anticuerpos, sea NS1, que es una forma de medir una proteína que tiene el virus, o eventualmente una PCR que mide ADN o ARN, en este caso del virus, determinando en forma más específica si presenta dengue o no. Y obviamente, si tenemos un dolor abdominal donde sospechamos que puede haber líquido intraabdominal por extravasación de líquido, podemos pedir ecografías, radiografías y eventualmente hasta resonancias si fueran necesarios. Y esto es lo que hablábamos anteriormente. Si yo tengo un caso confirmado, es decir, ese caso confirmado según donde sea, si tengo un área sin circulación autóctona de dengue y un área con circulación autóctona de dengue, es decir, a veces no hace falta pedir estudios en un lugar donde ya tengo una zona endémica, donde tengo el virus circulando y confirmado, con que presente los síntomas, ya no hace falta un valor de laboratorio específico para darle el diagnóstico, ¿sí?, de dengue. Ustedes van a ver que hoy capaz en los hospitales o donde van, ustedes presentan fiebre y presentan 2 o 3 signos o síntomas de lo que vimos anteriormente de posible dengue, y automáticamente les pueden hacer un laboratorio para ver un coagulograma y le pueden hacer un hemograma para ver una linfocitosis, para ver cómo están las plaquetas y lo demás. Pero no le piden algo específico del virus, es decir, no le piden un antígeno NS1, ni un anticuerpo inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, y tampoco le piden una PCR. Ya indirectamente hacen el diagnóstico de dengue de esa manera en las zonas donde ya tenemos circulación autóctona de dengue. Entonces, no es una necesidad imprescindible, en principio, hacer el diagnóstico a través de estudios específicos en zona donde ya el virus circula. Entonces, como hablamos anteriormente, teníamos que ver en esa zona crítica, ver los signos de alarma. Y los signos de alarma que vamos a tener, como bien dice ahí, son el dolor abdominal, vómitos, derrame seroso y sangrado de mucosas, sensación de irritabilidad, somnolencia, dolor hepático o un hígado aumentado de tamaño, aumento brusco del hematocrito. El hematocrito aumenta porque sale líquido seroso y tenemos mayor concentración en la sangre, y también una plaquetopenia. Entonces, vamos a tener un dengue sin signos de alarma, que no presenta ninguno de estos, un dengue con signos de alarma y un dengue grave. Y esto cada uno se actúa de distinta manera. El dengue sin signos de alarma ni comorbilidades, el tratamiento es el paciente que lo mandás a casa en un tratamiento totalmente ambulatorio y fundamentalmente trabajando sobre la fiebre, sobre la deshidratación, etc. Entonces, el dengue sin signos de alarma ni comorbilidades se va a la casa. Lo único que tenemos que hacer es aislarlo para evitar que lo pique a alguien, para no propagar en este caso el virus del dengue. Si tenemos un paciente con comorbilidades, ¿qué significa? Una persona que es diabética, una embarazada, un niño, que una persona que tiene problemas respiratorios o tiene algún problema de inmunodepresión, alguna cosa que lo disminuya en su defensa inmunológica, ese paciente hay que hacer un seguimiento estricto o directamente se lo puede hacer un control y seguirlo en internación general. Ahora, si tengo dengue con signos de alarma, a ese paciente hay que internarlo en sala general, y si tengo un dengue grave hay que internarlo en terapia intensiva. Entonces, eso según los tipos de dengue que vamos a ir encontrando, es que nosotros también vamos a ir manejando la forma de su tratamiento y derivaciones. Esto ya lo sabemos todos, donde los encontramos, ya hablamos un poco nosotros de lo que sería donde hay que trabajar, en los floreros. Si tenemos en Vélez, tendremos que trabajar de alguna manera sobre los charcos que tenemos ahí alrededor del estadio, trabajar sobre la parte del pasto, cortar el pasto, limpiar, tratar de alguna manera de evitar estos lugares donde se propaga o crece, en este caso, el virus del dengue. Puse aquí vacuna, porque es una de las grandes preguntas si la gente ya habla y se quiere vacunar. Nosotros, para que tengan una idea, nosotros trabajamos, vuelvo a repetir, nosotros lo que estamos a cargo de un equipo o de gente deportista, por ejemplo, para que tengan una idea, yo averigüé para hacer una vacunación en algún momento, empecé a preguntar por vacunar, en este caso, a los jugadores profesionales de fútbol. Se puede llegar a hacer, claro que sí, pero tener en cuenta que primero la vacuna es a virus vivo, que es la Qdenga. Es una vacuna que el 30% generalmente de las personas que se vacunan
tienen síntomas o signos parecidos al dengue, obviamente en menor medida, lo cual también, si uno vacuna a un equipo de fútbol, imagínense, o a un equipo de ustedes, lo vacunan en forma masiva, ustedes van a tener al 30% de su equipo a los 3, 4 días sin posibilidad de entrenar. Y como nosotros estábamos compitiendo o estamos compitiendo cada 3 o 4 días, obviamente se decidió que no. De todos modos, la indicación de la vacuna, sí, tal vez uno dice la recomendaría, no a todos porque la verdad es que eso es muy personal, pero la recomendaría más en personas que han tenido ya el virus del dengue, porque la vacuna vacuna para los 4 serotipos, es decir, no tiene vacuna para el serotipo 1, 2, 3, 4, sino que es, digamos, transversal para todos los serotipos. Entonces, previene formas graves de dengue, internaciones o muertes por todos los serotipos. Es decir, lo que hace no va a evitar que vos tengas dengue, pero sí va a evitar que sea un dengue grave. Entonces, el esquema que se hace hoy en día, como lo pongo ahí, son de 2 dosis con intervalo de 3 meses. Y una pregunta que me hizo una víctima, y yo tuve dengue, ¿a cuánto tiempo me puedo vacunar yo? Si uno quiere hacer bien las cosas, puede hacer un dosaje de anticuerpos, en este caso inmunoglobulinas, M o G, y en base a eso determinar, pero se dice que si vos tuviste dengue, prácticamente una vez que hayan desaparecido y tengas el alta de dengue, al mes vos te podrías aplicar la otra vacuna. ¿Quiénes están en las indicaciones, como dijimos antes? A partir de los 4 años pueden recibirles quienes han contraído dengue previamente y aquellos que no. Efectos adversos post vacunación, como dijimos anteriormente, pueden tenerlo cerca del 30% y están contraindicados los que son obviamente menores de 4 años, inmunosuprimidas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y alérgicos a los componentes de la vacuna. Con lo cual, hoy si capaz uno habla con un infectólogo, la recomendación es que la gente que ha tenido el, la infección por dengue, ya ha tenido digamos, un caso, esos tendrían, entre comillas, la indicación, más allá de que no hay un plan hoy o un esquema de salud pública, pero sí sería recomendable que esa gente que lo ha tenido, es decir, vacunarse. Esto es a comentario porque hay muchas preguntas y ya la gente habla de la vacuna, pero tener en cuenta que si bien existe, tiene estas posibles complicaciones, sobre todo si vamos a trabajar con deportistas o con personas que van a viajar o vos vas a viajar y vas a viajar la semana que viene, no estaría bueno que te hagas la vacuna hoy, ¿sí? Es decir, esto capaz vos lo tenés que programar y si podés hacerlo tal vez 2 o 3 o 4 meses antes, es mejor porque para no tener los síntomas de alguna manera en el viaje post vacuna. Entonces, para ir cerrando y resumiendo, si nosotros tenemos un caso sospechoso de dengue y presenta una fiebre de 2 o más días, con algunos de los síntomas que tenemos aquí, como dijimos, 2 de estos síntomas, tenemos que derivar a la guardia. Es decir, tenemos que mandar, en este caso, al paciente a ser controlado, es decir, más allá a la guardia o al departamento médico, o en este caso al departamento médico en la Villa Olímpica, en el departamento médico central, consultar con el médico. Y este médico determinará, o la guardia o el hospital determinará el pedido de los estudios, que como bien dice ahí, son todos los que hablamos anteriormente, para estudiar su función renal, su función hepática, el estado de sus plaquetas, y en base a eso tomar decisiones. Como les dijimos anteriormente, si uno está en una zona endémica o en una zona donde ya circula el virus con seguridad, lo que está ahí abajo donde dice inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, el antígeno NS1 y la PCR, no sería o no sería necesario hacerlo porque ya con los datos anteriores uno ya prácticamente en forma indirecta realizaría el diagnóstico de dengue. A ese paciente luego cuando se recupera, sea con reposo, control o internación, la recomendación es que ese deportista cuando se le dé el alta está en esa fase de recuperación, una vez que ya tenga una semana de no síntomas, repetirle el laboratorio. Y si los valores de las transaminasas, de los valores de las plaquetas, de la función renal y todos los demás valores son normales o se negativizan, ahí recién, sin síntomas de casi una semana, más un laboratorio normal, es el momento de decirle, mira, estás para volver a entrenar. Insisto, en forma progresiva y adaptándose para volver a entrenar en forma normal con el equipo o el grupo. Y esto lo mismo, es algo para resumir todo lo que venimos hablando, es decir,
los síntomas, las sospechas, los señales de alerta. En caso de estar en un lugar donde nosotros no tengamos una zona endémica, podemos agregarle todos estos valores que también lo hacemos, que son los análisis de sangre y laboratorio e imágenes, si fuera necesario, como dijimos también, y de esa manera nosotros hacemos un diagnóstico y clasificamos al paciente en un grupo A, que es un leve, un grupo B, que es el que tiene comorbilidad y tiene tal vez algunos signos en principios de alarma, y el que es grave, obviamente, es el grupo C. Entonces, de esa manera, tenemos un protocolo de diagnóstico, un protocolo de derivación y un protocolo de evolución del paciente. Ahora, también tenemos que saber qué hacer con ese paciente al momento que lo mandás a la casa. Si está en el hospital, nos quedamos, entre comillas, tranquilos, sabiendo que van a hacer lo que corresponde, pero en caso que lo llevemos a casa, lo que tenemos que hacer es recomendarle al paciente, al familiar o al que esté a cargo de él, que controle esa fiebre. Y el controlar esa fiebre, no se hace el control de esa fiebre con cualquier medicación. No le podemos dar una aspirina, no le demos un ibuprofeno, tenemos que tener cuidado. Dijimos que una de las complicaciones que puede haber es una alteración de la coagulación, es decir, que bajan las plaquetas y eso puede producir o predisponer a hemorragias. Si yo le doy un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, que es la aspirina o similares, aumento el riesgo de hemorragia. ¿Por qué? Porque esto tiene una forma de, la aspirina actúa sobre una enzima en la cadena de la coagulación que la inhibe y esa enzima es la que permite la coagulación. Entonces, ojo con los analgésicos antiinflamatorios que le damos para bajar la fiebre, porque eso puede producirle un aumento o posibilidad, en este caso, de alguna hemorragia. Por lo tanto, el paracetamol es lo ideal. Es decir, le damos un acetaminofén y no le damos el resto de las cosas, no ibuprofeno, no aspirina, porque es la mejor manera de cuidar la fiebre en un paciente con diagnóstico de dengue. A su vez, todos los medios físicos, ¿no? Es decir, baños con esponja, toallas mojadas, todo para mejorar digamos, la fiebre, para no sea alta ni producirle un gran cuadro de deshidratación, que sería el otro inconveniente. Sí, tenemos que cuidar que no se deshidrate. Por eso lo importante aquí es controlar la fiebre e hidratarse constantemente, porque la fiebre nos va a deshidratar. Y hay muchas formas, que esa forma y pérdida de líquido la podemos encontrar sobre todo en niños que van a tener, por ejemplo, capaz, no van a orinar tanto, van a tener ausencias de lágrimas, por la pérdida de líquido, la boca seca, ojos hundidos, en los bebitos la fontanela más hundida, todo eso son signos que uno puede ir teniendo en control y son pautas que uno le va dando al familiar o al paciente para que de alguna vaya controlando, para controlar y prevenir la deshidratación. Como dijimos anteriormente, también la prevención de contagio, ya dijimos anteriormente, aislarse y cubrirse para que no te piquen y no transmitas el dengue, y por sobre todo, tener en cuenta en esa etapa crítica los casos que tenemos, que son las pautas de alarmas, que son las que tenemos que tener en cuenta una vez que desaparece la fiebre. En principio, eso es un poco hacer una pequeña actualización, saber cómo actuar. Nosotros en general, todo departamento médico unificado, no importa si es Villa Olímpica, si es Vélez Arfield, departamento médico del Club Atlético Vélez Arfield, nos vamos a manejar de esto y ante la duda, no tengan duda en consultar, no tengan duda de mandarnos el paciente y nosotros los vamos a ir guiando. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que quería compartir con ustedes para que, bueno, tengamos todos una misma idea, un mismo vocabulario y saber qué hacer frente a este tipo de infección virósica. Muchas gracias. Excelente, Dani. Eh, Ahí preguntarían algo de la vacuna, no sé si vos tenés esa información, qué validez o duración tiene la vacuna. A ver, perdón. Ahí preguntaron qué validez o duración tiene la vacuna. Sería que si uno se vacuna, ¿cada cuánto hay que vacunarse? Mira, tengo entendido que la vacuna es una sola vez, como dijimos, queda uno inmunizado en principio para siempre, al menos por lo que hemos dicho anteriormente, inmunizado. Hasta ahora no hay un protocolo más allá de una dosis y al tercer mes la otra, pero no hay todavía, desde el punto de vista salud pública, ni recomendado la vacunación. Hasta ahora lo que se recomienda son dos dosis, nada más.
Perfecto. Preguntarte también, Dani, si los casos que tuvieron en la Villa Olímpica fueron casos confirmados con serología o simplemente con la sospecha clínica y más alguna cuestión epidemiológica. Mira, usamos este protocolo. Al principio empezamos a tener casos y como te dije anteriormente fueron 5 casos, digamos 6 casos, 5 positivos con serología, porque esto es importante lo que preguntaba Federico, porque puede suceder que vos te encuentres con un lugar donde sospeches. Nosotros hoy tenemos la posibilidad, acá hemos hablado con la gente de, en este caso en un laboratorio de IMAT. Nosotros, por ejemplo, derivamos nuestros deportistas directamente allá, dirigidos directamente, porque sabemos que, bueno, ya hemos arreglado que le pedimos PCR y de esta manera ya al otro día tenemos un diagnóstico específico, en este caso de dengue o no. Pero sí, realmente nosotros acá en fútbol, acá lo que hacemos es eso, pedimos serología. ¿Cómo te fue? Esta es una pregunta que tiene que ver con la interacción médico, deportista y entrenador, cuando muchas veces nosotros, desde el punto de vista médico, estamos al servicio de reintegrar al deportista cuanto antes. Muchas veces los entrenadores nos piden, dale, ¿cuándo está para volver? ¿Cómo te fue con el llevar adelante los casos y el tiempo de los entrenadores, si lo entendieron, etcétera? Bien, por eso, eso me parece muy buena la pregunta, casualmente porque los entrenadores también se informan y la verdad es que leen bastante, entonces te dicen, así el dengue son 2 semanas, sí, 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 hay que tener, sí, la enfermedad son 2 semanas. Y la verdad es que nosotros les especificamos que hoy en día hay casos de dengue que superan las 3, 4 semanas y los malos estados generales con los que vuelven, en este caso, en mi parte, a la villa, realmente ha sido con pérdida de peso, masa muscular, que por más que vos quieras, no están. Entonces, hemos tenido una gran aceptación de los profes y los entrenadores y cuerpos técnicos al momento de empezar a reiterar. Nosotros lo que estamos haciendo es, realmente el promedio que estamos teniendo, sí, son cerca de 2 semanas y tenemos una semana, 10 días de readaptación. Nosotros trabajamos con el readaptador, tanto, por suerte en fútbol profesional no hemos tenido, sí hemos tenido, vuelvo a repetir, en fútbol amateur, y con todos los chicos que hemos tenido, han pasado, hoy están pasando 2 todavía por esa etapa, pero ya 3 hemos recuperado, han pasado por la fase de readaptación de una semana a 10 días para volver con el equipo. Entonces, y así como te digo también, obviamente, al principio, sin antes tener este protocolo y no explicar, ellos mismos nos pidieron el protocolo porque dicen, escúchame, ¿es dengue o no es dengue? No, pero mirá que dio negativo. Aquí ya en Argentina hay lugares que no te piden la serología, entonces, pero es de... Por eso es que también decidimos pedirlo para que de alguna manera nos escuchen mucho más y la verdad que fue una gran aceptación. Nosotros hicimos la reunión la semana pasada con todo, con toda la gente del staff, profes, cuerpo técnico, cuerpo médico y la verdad que hubo una gran aceptación y entendieron que esto hay que manejarlo. También entendiendo que obviamente nosotros, vuelvo a repetir como empezó la charla, a veces uno subestima estas cosas y la verdad es que, bueno, justo veníamos todos nosotros pensando que lo que había pasado con Jair había sido dengue, porque mucha gente comunicó que era dengue y la verdad es que no terminó siendo. Entonces hay hoy una conciencia mayor, lamentablemente, después de ese evento. Y para terminar y dejar para alguna pregunta más, en cuanto a la prevención, sí destacar que en toda esta etapa hemos estado, tanto en la Villa Olímpica como en el club, trabajando sobre revisar un poco el tema de las instalaciones, evitar, bueno, los charcos de agua y demás. Ahí Virginia ha estado con Paola recorriendo en distintos momentos. Aquí quiero que me nos cuentes, Vir, cuál es la situación que se encuentra y decirles que, esto lo agrego antes que diga Virginia, que en el club básicamente se han hecho innumerables cantidades de fumigaciones, hasta 2 veces por semana durante febrero y marzo, y que uno de los grandes focos que siempre prestamos atención es al foso de la cancha, por la presencia de agua, y que es un lugar que se le tiene especial cuidado ya desde todos los años, con lo cual siempre estamos atentos a esto, por más que a veces no nos enteremos de algunos casos. Bill, ¿nos querés comentar algo que vos estuviste trabajando con Paola en este tema? Buenas tardes a todos. Sí, hemos estado chequeando con Paola bueno, poniendo mayor hincapié en lo que decía Daniel, viendo los lugares donde puede quedar agua en estas semanas de lluvia
poniendo énfasis en el tema de la limpieza con la gente de mantenimiento para recoger hojas, que no queden botellas. Hemos tenido una reunión con la gente del vivero, ver cómo podríamos ayudarlos a tener una mejor limpieza sin que estropeen las plantas, porque la persona que no conoce se lleva en el en las ganas de limpiar, afecta todo el trabajo que ellos vienen haciendo. Y después hemos estado chequeando el tema de la fosa, qué es lo que se utiliza, cortar el césped, y bueno, la verdad que no hay muchos focos activos, siempre y cuando, como decía Daniel, el mosquito necesita un lugar tranquilo, quieto y húmedo para desarrollarse. Y en la mayoría del club, gracias a Dios, si sacamos todo y aplicamos los protocolos de prevención, lo que menos hay son lugares donde no haya movimiento. Se ha puesto mayor énfasis en las escaleras, sobre todo de las tribunas del estadio, que los días después de la lluvia puede quedar un poco de agua y que no es un lugar que se transite habitualmente, así que se viene trabajando desde noviembre en el tema de prevención, pero bueno, como dice Daniel, esta es la época de mayor peligro y se está acentuando todos los trabajos para evitar, porque no es solamente llenarse del repelente, sino también si vos te llenas de repelente, pero tienes el agua estancada y la basura y todo lo demás, estamos en lo mismo. A ver, para todos los que estuvieron acá, muchas gracias. Y simplemente decirles que tanto en la Villa Olímpica como en el club, ante algunos de estos casos, no dejen de consultarnos, tanto en el consultorio del Polideportivo, el Departamento Médico Central, en la Villa Olímpica, caso de fiebre, caso de duda, en los entrenadores, a los profes, traer a los chicos, porque bueno, a veces los síntomas son inespecíficos y de esa manera podemos encontrarlos. Gracias, Dani, por tu tiempo. Muy buena la charla. Excelente. Y bueno, un abrazo para todos y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias y saludos para Gracias, todos. Muchas gracias. igualmente. Chao, Chau, Gracias, chau. chao. Dani. Hasta luego. Saludos. Gracias. Chau, chau.